El pasado 20 de mayo de 2024, aunque ya desde finales de abril se daba por hecho, el fiscal de la Corte Penal Internacional, el jurista británico de origen pakistaní Karim Khan, de hecho un miembro de la élite jurídica británica, anunció que ha pedido a la Corte Penal varias órdenes de captura contra líderes de la organización terrorista Hamas, en concreto tres individuos: el líder en Gaza, el jefe del ala militar y el jefe político, así como contra el primer ministro y el ministro de Defensa del gobierno israelí. Las acusaciones son por una serie de conductas que a su juicio pueden constituir crímenes de lesa humanidad en conjunto o bien crímenes de guerra, según los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma, que es el estatuto, que es el tratado internacional que regula la materia. Ahora, esta propuesta de órdenes de detención del fiscal debe aprobarla la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal. La componen tres juezas, entre ellas una mexicana, María del Socorro Flores Liera. Si se acepta la solicitud, los 124 estados que forman parte de la Corte están obligados a arrestar a estos individuos y a extraditarlos a La Haya, Holanda, donde tiene sede este tribunal. Vayamos a los detalles. Para empezar, debemos entender que la Corte es un tribunal internacional que juzga a personas, no a estados, aunque son estos quienes aceptan o no adherirse al Estatuto de Roma. Y para iniciar, como todo tribunal, debe tener competencia. La jurisdicción de este tribunal es por razón de persona, por razón de territorio, por materia o crimen regulado, además de adaptarse a un marco temporal. Una primera pregunta que puede plantearse alguien es: ¿no hay dudas entonces sobre si Palestina es un Estado? ¿Cómo puede ser parte de un tratado internacional? Es cierto que Palestina no es reconocido por muchos países. Sin embargo, en la Organización de las Naciones Unidas tiene el estatus de Estado observador no miembro, al menos desde el 29 de noviembre de 2012. Este cambio de estatus es clave, ya que el anterior fiscal de la Corte Penal, el argentino Luis Moreno Ocampo, había decidido no aceptar la entrada de Palestina al Estatuto de Roma cuando en la ONU tenía el estatus simplemente de observador y no el actual de Estado observador no miembro. Este tema no es gratuito, no es baladí, ya que supone la capacidad de maniobrar en el plano internacional a muchos niveles. Ahora, de hecho, estamos en una polémica, en una especie de guerra de reconocimientos. En esta semana, Irlanda, Noruega o España han reconocido, por ejemplo, a Palestina como Estado. Son ya 143 de los 193 estados que componen la comunidad internacional quienes reconocen Palestina o los territorios palestinos. Israel, por ejemplo, reconocen 165. Este tema también es ondulante. Recordemos cómo a Taiwán lo reconocían decenas de países y ahora simplemente lo reconocen una docena. Entonces, quedémonos con que a efectos de la Corte Penal, la Asamblea de Estados Parte, un órgano de discusión que engloba a sus miembros, sí acepta que Palestina es un Estado a efectos de la adhesión a la Corte Penal y por tanto también lo acepta la Fiscalía. En cualquier caso, esta jurisdicción espacial activará la personal. ¿Qué quiere decir esto? Aunque Israel no sea parte del Estatuto de Roma, la Corte Penal sí puede enjuiciar a individuos que cometan crímenes en territorios palestinos, porque Palestina ha aceptado la jurisdicción, entendidos estos territorios como la Franja de Gaza, Cisjordania y Cisjordania, que incluyen Jerusalén Este. Todo esto a partir de una decisión del 5 de febrero de 2021 que también realizó la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. Eso será independiente de su nacionalidad porque la activación es por jurisdicción espacial. Por tanto, procesalmente podemos comprender que esta jurisdicción no se discuta. Otra cosa será si hay pruebas para condenar de lo que se acusa. Es el 3 de marzo de 2021 cuando la Fiscalía anuncia el inicio de una investigación sobre Palestina. Según esa declaración, se dijo que analizaría hechos desde el 13 de junio de 2014, puesto que esa era la fecha que solicitó Palestina al adherirse a la Corte Penal Internacional. Recordemos al respecto que la Corte en general solo puede juzgar hechos cometidos desde el 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma que la habilita. Es esa investigación abierta hace 3 años la que se ha concretado hoy en 2024. Las claves para entender las acusaciones son dos. La idea de exterminio, son dos. Por un lado, las que se aplican a Hamás: exterminio, asesinato, toma de rehenes, violación o tortura, son algunos de los crímenes que como parte de como crímenes de lesa humanidad o de guerra se podrían adjudicar a esos tres individuos. En cambio, en el caso de Israel es distinto, se juzga una política humanitaria. Una política de hambre como crimen de guerra, hambre de la población, el sufrimiento y los daños graves a la integridad física o a la salud. El fiscal, en su petición de orden, se refiere al bloqueo que impidió comida, agua o luz con el objetivo, según
el gobierno israelí de destruir a Hamas, asegurar el regreso de los rehenes que Hamas ha secuestrado, 245, y algo no reconocido por el gobierno israelí, pero que presupone como parte de la construcción de su caso, la fiscalía, es que esto ha supuesto un castigo colectivo a la población civil de Gaza por el apoyo precisamente a las acciones de Hamas el 7 de octubre. De esto podemos sacar estos puntos clave. La jurisdicción la fiscalía pide que se investigue a partir del 7 de octubre. Eso es clave. No los delitos anteriores, solo a partir del 7 de octubre de 2024, por lo que de momento no se plantea cuestiones relacionadas, por ejemplo, con otros crímenes, incluido el de genocidio. No se acusa de ese crimen. Ambos bandos se les acusa de exterminio, pero este es distinto cualitativamente a la idea de genocidio. Eso sí, la investigación está en marcha y se podría abrir por parte de la Fiscalía a otro tipo de crímenes. La ruta procesal del fiscal también podría haber sido de otro modo. Él ha encausado a individuos político-militares, pero en otras veces se ha encausado a líderes de bajo rango, a líderes estrictamente militares, a líderes que han generado terrorismo, a líderes políticos-religiosos. ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Qué mensaje quiere transmitir? A mi juicio, el mensaje es a Israel. Creo que utiliza la especial emotividad y la polarización que generan las acciones de este país para congraciarse para que el fiscal, para que la imagen de la Corte como una institución al servicio de Occidente cambie. Y para intentar congraciarse con países africanos y en general a árabes y a lo que se ha llamado tercer mundo antes y ahora se llama sur global. También es un guiño, yo creo, a la opinión pública, para una opinión pública quizá identificada con los manifestantes, con quienes hacen más ruido mediático, pero que según la Corte Penal deben ganarse a la causa de la justicia global. Sin embargo, este proceso choca con el principio de complementariedad, que es un principio básico del artículo 19 de la Corte Penal. Significa que la Corte no solo que no puede intervenir si el Estado está investigando o investiga esos crímenes, sino a mi juicio que debe establecer un plazo adecuado para que el Estado pueda hacer eso. Obviamente, con una guerra en marcha, donde se están tomando decisiones a cada momento y donde han pasado solo unos meses de esas conductas, a mi juicio no se le puede pedir a Israel que de momento cumpla de manera expedita con esa investigación. Entonces me parece que sí es correcto ese monitoreo de la Corte Penal, como ha hecho en Venezuela, en Colombia, en otros lugares, pero me parece que se está estableciendo un umbral que choca con el artículo 19, sobre todo porque las instituciones de seguridad y políticas de Israel y jurídicas sí pueden procesar, como han hecho en otros lugares, actos de este tipo. Y será cuestión de ver cada una de las partes cómo podrán no solo esgrimir argumentos jurídicos, porque las ideas de humanidad, guerra o incluso genocidio tienen una carga política filosófica insoslayable, no solo argumentar cuestiones jurídicas, sino también políticas y también ver geopolíticamente, ver estratégicamente dentro del tablero mundial cómo se hace para que este proceso, que veremos cómo sigue, se desarrolla y si bien buscándose la justicia y saber qué está sucediendo sin propaganda con respecto a los ataques y con respecto a las víctimas, si bien intentando que eso se haga, también teniendo en cuenta que se trata de cuestiones políticas y que deben enmarcarse en situaciones mayores incluso a la impartición de justicia, como puede ser el llegar a acuerdos políticos que aseguren una paz y una coexistencia entre Palestina e Israel.